La lluvia cayó sin piedad sobre el parque Lago Verde, transformando las bancas en espejos de agua helada. Rachel Brooks sostuvo a su hijo Noah, de 6 meses, contra su pecho, mientras el aire frío revelaba las débiles respiraciones de cada bebé en pequeñas nubes de vapor. 3 horas allí inmóvil, sin refugio a la vista. Entre la niebla, 2. Bajo un paraguas negro aparecieron siluetas, un hombre y una niña, los pasos vacilaron ante la vista de la desolada escena. Los deditos del niño apretaron con fuerza las manos de su padre, como si sintieran que este momento requeriría coraje. Ethan Walker había construido Ardent Tech desde cero, transformando una idea de garaje en un imperio tecnológico en Seattle. Pero el éxito tuvo un precio que ningún informe trimestral podría medirlo. Habían pasado 3 años desde que el cáncer arrasó. Sarah, su esposa, lo deja solo para criar a Lily en una mansión del barrio Queenan, donde cada habitación hacía eco de su ausencia. A los 38 años vivía en una rutina militar, reuniones a las 8, lanzamientos al mediodía, cuentos antes de dormir. A las 7:30. Cada minuto se llenó con precisión quirúrgica, como si el vacío podría infiltrarse en los huecos del calendario. Para el mundo era un líder despiadado en los negocios, justo con los empleados y temido por los competidores. Pero solo Lily conocía al hombre que todavía guardaba la taza de café de Sarah en el fregadero, intacta como una protesta silenciosa contra la idea de que algunos amaneceres nunca regresarían. Lily Walker, a los 7 años, tenía una sensibilidad que ningún curso universitario podía lograr. El desarrollo personal podría enseñar. Ella entendió lo que entrenaban los adultos. Ignorar, el conserje que almorzó solo, el colega que llevaba los mismos zapatos. Hasta que se desmoronó, la sonrisa de su padre que nunca llegó a sus ojos. Su maestra, señora Peterson, había pedido un proyecto de actos de bondad esa semana, pero Lily ya lo había completado. Cuadernos con gestos que iban más allá de la tarea. Llevé vendas en mi mochila para él. Se cae en el patio de recreo, ahorré la mitad de mi mesada para comprar leche extra para que olvidaron su merienda y escribieron notas de agradecimiento al policía de tránsito que todos lo trataban como invisible. Esa noche, al pasar por el parque después de un evento de la empresa de su padre, no vio a una mujer sin hogar, sino a una madre que luchaba por proteger a su hijo del frío. ¿Y tú? Corazón de niño comprendió que este no era un problema que se solucionaba con monedas o un refugio temporal. Rachel Brooks ya había creído en la promesa de que el esfuerzo y la dedicación serían suficientes para construir una vida estable. 6 meses antes, era coordinadora de marketing en una pequeña empresa, casada con Derek Cole, que vive en una casa en Ballard, con la habitación de un bebé pintada de amarillo brillante. Todo se vino abajo cuando las traiciones de Derek se volvió imposible de ignorar, seguido de un control financiero ataque implacable que la dejó sin acceso a sus cuentas conjuntas. La noche que jugó sus cosas en el césped, gritando que no valía nada y que ningún juez la tutora de una madre desempleada, Rachel recogió a Noah y desapareció en la oscuridad, llevando solo una bolsa de pañales y $43. Los padres habían muerto años antes. La hermana de Florida apenas podía mantenerse y la familia de Derek había dejado claro de qué lado estaban. El orgullo le impedía pedir ayuda, pero el orgullo no llenaba el vientre de un bebé ni lo protegía de la lluvia. Seattle. Noah, a los 6 meses de edad, no era consciente de los fracasos de los adultos ni de los juicios de otras personas. Tu mundo se redujo al ritmo del corazón de la madre, al calor de sus brazos y a la melodía de su canciones de cuna, incluso cuando la voz de Rachel se quebraba por el cansancio. Esa noche se movía inquieto con un ligero silbido en el pecho que ella reconoció como el comienzo de otro resfriado. No había medicinas, ni baño caliente para aliviar el dolor, ni cuna lugar suave para colocarlo de forma segura. Cada débil sonido del bebé provocaba pánico en tu pecho. ¿Y si la enfermedad empeorara? La sala de emergencias pediría seguro, dirección
Explicaciones que no podía dar sin correr el riesgo de perderlo todo. Ya la habían rechazado en 2 albergues superpoblados y en un tercero que no la aceptó. Niños. La última botella, preparada con agua de la fuente del parque, estaba casi lista. Intacto, Noah congestionado, apenas podía comer. Al otro lado de la calle. Un tablero electrónico mostraba noticias, las acciones subían, Ardent y Cole Dynamics subían. Una guerra por una startup prometedora, el pronóstico de temperaturas bajo cero. Hasta medianoche. Rachel no vio la ironía de que brillara el nombre de la empresa de su exmarido. En negrita mientras ella, con su hijo en brazos, luchaba por sobrevivir. Solo sentí el peso de Noah y calculé cuántas horas aún podía sostenerlo. Calentó con su propio cuerpo antes de tener que arriesgarse al hospital, donde las preguntas llevarían a los trabajadores sociales, a Derek, a la pérdida de lo único que le quedaba. La lluvia arreció cuando Ethan y Lily se detuvieron frente al banco. El paraguas creó un pequeño refugio de la tormenta. En segundos, la mente de Ethan. Riesgos analizados, incógnitas, peligros, responsabilidades legales, las complicaciones de complicarse. Si bien la brújula moral de su hija apuntaba firmemente hacia la ayuda, él observó la joven con la mirada clínica de un ejecutivo evaluando datos, mediana edad. Exhausto pero atento, ropa que alguna vez fue de clase media y ahora gastada en él. Cuerpo, la postura protectora alrededor del bebé, puro instinto maternal. El chico, por supuesto. Máximo 6 meses, estaba envuelta en un abrigo femenino improvisado como manta, con gemidos ahogados a pesar del cuidadoso balanceo de la madre. Señora. La voz de Ethan era mesurada, calculada para transmitir respeto sin intimidación, manteniendo distancia y ofreciendo ayuda. El frío empeorará. Se espera que las temperaturas caigan bajo cero esta noche. ¿Podemos llevarte a algún lugar cálido? Rachel despertó sobresaltada de ese estado entre el sueño y la vigilia, su cuerpo instintivamente encogiéndose alrededor de Noah. 2 figuras surgieron de la lluvia. Un hombre con un abrigo que costaba más que su antiguo salario y una chica con ojos amables. No eran agentes de policía, un alivio. No eran trabajadores sociales, mejor todavía. Pero los extraños traían sus propios peligros, especialmente aquellos que nunca han conocido el hambre o la incertidumbre de tener un techo sobre sus cabezas. Estamos bien, mintió automáticamente con la firmeza de quien ya ha entrenado esta habilidad. Respuesta suficiente para evitar conversaciones sin parecer ingrato hasta el punto de provocarlas. Antes de que su padre pudiera reaccionar, Lily se adelantó y desató el nudo de su espalda con dedos ágiles. Una bufanda de lana roja. Tu bebé parece enfermo, dijo con la franqueza que tienen los hijos únicos. Mi mamá solía decir que los bebés necesitan más calor cuando están como esto. Ahora está en el cielo, pero creo que le gustaría que su bebé lo tuviera. Le tendió su bufanda solemnemente como si le entregara no solo un trozo de tejido, sino un fragmento de algo mucho más valioso. A su lado naturalmente como si compartir una habitación con extraños fuera él. Cosa más sencilla del mundo. Y hoy elegimos ser amables. No es así, papá. Ethan apareció en la puerta con las manos ocupadas con una bandeja que desprendía aroma a delicia reconfortante de sopa casera y pan caliente. El olor invadió el espacio, tan denso y agradeciendo que Rachel sintiera que se le encogía el estómago no por el hambre, sino por algo más profundo, un recuerdo corporal de cuando las cosas estaban a salvo. El depositó la bandeja sobre la cómoda con cuidado, como si temiera romper el silencio que reinaba. Había instalado un silencio que no era embarazoso, pero lleno de posibilidades. No ha hablado. No es nada especial, dijo, señalando la sopa con un gesto discreto. Pero hace calor. Y hay más de dónde vino eso, si quieres. Rachel se miró los dedos, largos con venas cansadas pero firme al sostener la placa de cerámica. Dedos que no temblaban como los de ella. Dedos. ¿Quién imaginaba sabría cómo arreglar las cosas? Arreglar a la gente. Yo no sé cómo agradecerte, murmuró, su voz tan baja que casi se perdió.
con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. El peso de Noah en sus brazos era un ancla, pero también un recordatorio de que por primera vez en meses, ella no estaba solo llevándolo. Ethan no ofreció respuestas listas ni minimizó su malestar con frases simples. Vacío. En cambio, sacó una silla de madera que estaba apoyada contra la pared. Y lo colocó al lado de la cama, como si supiera esa proximidad física sin ser invasivo, eso era lo que necesitaba romper. O para juntarlo. No es necesario, respondió, y la simplicidad de esas dos palabras fue casi violento en su honestidad. Las gracias son por favores. Esto aquí no es un por favor. Dudó buscando algo que no sonara a caridad o lástima. Eso es lo que haría cualquier persona decente. Y me gustaría pensar que todavía lo soy. Decente, sin embargo. Lily, que se había acurrucado junto a Noah en la cama, miró hacia arriba con una mirada. Sabiduría que no coincidía con sus 8 años. Papá dice que la decencia es como el músculo. Si no lo usamos, se debilita. Rachel se ríe, un sonido breve y entrecortado que sonó más como un sollozo. Pero fue una risa. Y griega. Solo eso fue una victoria. Bueno, se pasó la mano libre por el rostro como si pudiera borrar las lágrimas. Antes de que se caigan, entonces ustedes dos deberían hacer mucho ejercicio. La sonrisa de Ethan fue rápida, casi imperceptible, pero genuina. Y cuando él extendió la mano para recoger la cuchara que se había deslizado de la bandeja, sus dedos rozaron. Rachel se queda un segundo más de lo necesario. No fue un toque accidental. Fue un reconocimiento. Come, dijo, señalando la sopa. Entonces, si quieres, él. Lily puede mostrarte dónde guardamos las mantas extra. Los reales, no esos artículos decorativos que mi madre insiste en comprar. Una pausa. ¿Y si Noah lo necesita? Cualquier cosa durante la noche, no dudes en llamarnos. No somos héroes. Solo somos gente. Con habitaciones vacías y una despensa demasiado llena para un niño y una hombre que se olvida de comer cuando está trabajando. Rachel miró la sopa a Noah a la ventana donde la lluvia caía a cántaros. Plata. Por primera vez en mucho tiempo se permitió creer, incluso sí. Solo por una noche, que el mundo todavía podría ser un lugar donde las cosas buenas sucedió. No por milagro. No por suerte. Sino porque a veces la bondad era simplemente una elección. Y en esa casa habían elegido ejercerlo. La encontraría sentada en el suelo con las piernas cruzadas, organizando suministros. En montones cuidadosos. Pero a veces, pensó, no se trataba de elección. A veces simplemente sabías lo que había que hacer. Como esa noche. Cuando el destino, o algo mayor, la llevó hasta esa puerta. Como cuando bajamos juntos para ayudar en el refugio, donde los sonidos de Ethan moviéndose a través del cocina, armarios abriéndose y cerrándose, cubiertos tintineando, resonó como un sinfonía olvidada de la normalidad. Rachel ya ni siquiera recordaba cómo era vivir así, sin el peso constante de la escasez, sin la sombra de la próxima crisis. Noah se despertó lo suficiente como para tomar el biberón preparado con la fórmula donada. Sus ojos se fijaron en el rostro de Rachel con una confianza que cada vez la dejaba. Tu corazón en 1000 pedazos. ¿Cómo puedo fallarte otra vez?, pensó. Mientras las manos del bebé se cerraban alrededor del biberón como si fuera el último anclar en un mar tempestuoso. Lily se sentó junto a ellos y les ofreció un elefante. Quien, según ella, estaba sola y necesitaba una amiga. Y fue entonces. Rachel palpó los muros que había construido, ladrillo a ladrillo, con hormigón. Desesperación, comienza a resquebrajarse. Más tarde, después de que Noah fuera bañado en la bañera de plástico, vestido con una monos limpios que olían a suavizante, después de que Rachel devorara la sopa y sándwiches que Ethan preparaba sin complicaciones, como si fuera la cosa más natural del mundo. Después de que Lily fue acostada con la promesa de vigilar a Noah por la mañana, se encontró sola con Ethan en la sala de estar.
El fuego crepitaba débilmente, la lluvia todavía azotaba las ventanas y el silencio entre ellos era extrañamente cómodo. Como si el universo se hubiera detenido para que ambos respiraran. Debería explicarte, comenzó Rachel, las palabras pesadas como piedras. Pero Ethan levantó la mano gentilmente interceptándola antes de que la culpa pudiera aparecer. Instalar. Esta noche no. Estás agotado. Tu hijo necesita que descanses. Hacia. Las explicaciones pueden esperar. La habitación de invitados es tuya mientras la necesites. Eso es todo lo que importa ahora. Quería protestar, insistir en que era solo por una noche, que no quería ser una carga. Pero Noah eligió ese momento exacto para toser de nuevo, un sonido húmedo que cortó sus excusas de raíz. La dignidad era un lujo que ya no podía permitirse. No sé cómo agradecerte, murmuró, presionando con los dedos el borde del sofá. Ethan sonrió casi imperceptiblemente. No es necesario. Lily tenía razón, a veces simplemente sabemos lo que debemos hacer. Dormir. El resto espera el amanecer. La mañana llegó gris y húmeda, la lluvia reducida a una persistente llovizna que Seattle lo llevaba como un abrigo gastado. Rachel se despertó desorientada, la cama blanda. La habitación demasiado caliente. Noé durmió junto a ella, acurrucado en un nido de almohadas que había dispuesto para protegerlo como si pudiera, con paños y algodón, os protegerán del mundo. Por un momento, no supe dónde estaba. Entonces, la noche anterior la invadió en oleadas, el parque, la chica del pañuelo, esa amabilidad. Eso desafió toda lógica. Oyó movimiento abajo, el sonido de una cuchara golpeando un cuenco, el sonido de olor a café recién hecho. Noah se agitó, su respiración se hizo más clara después de una noche bajo un techo cálido. Y algo diminuto, casi imperceptible, latía dentro de ella, una pequeña brasa que Rachel creía que el cansancio había apagado para siempre, la esperanza. No mucho, solo lo suficiente para levantarse de la cama y afrontar lo que le depararía el día. El precio que estaba segura se cobraría por ese refugio. Pero cuando bajó las escaleras con Noah en brazos, no encontró a nadie. Cobrador de deudas. Solo Lily, devorando panqueques mientras Ethan ojeaba las noticias en la tableta, como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. Buenos días, dijo sin levantar inmediatamente la vista, como si ya la estuviera esperando. Nada amenazante. El café está fresco. Y Lily, con la autoridad de una niña chef, anunció, se me da bien mezclar. ¿Quieres almíbar? Tenemos jarabe de arce auténtico, ¿no? Ese falso. La mañana continuó con una normalidad surrealista. Ethan se fue a la oficina después, asegurándose de que Rachel tuviera todo lo que necesitaba, solo mencionando que volvería a 6 y que debería sentirse como en casa. Lily hizo autostop hasta la escuela, saludando a Noah como si fuera una rutina. Rachel se quedó sola en la casa silenciosa, esperando por el gancho, ese momento en el que alguien llama a la puerta para recordarte que nada era gratis. Pero nadie vino. Pasó el día cuidando a Noah con recursos que le habían negado. Semanas, agua caliente para bañarse, pañales limpios, fórmula cada vez que lloraba. Del hambre. Ropa lavada en máquinas que no requieren monedas, ropa doblada. Pequeño mientras Noah dormía en la cuna portátil que Ethan había instalado en la sala de estar. La casa poco a poco se fue revelando, fotos de una hermosa mujer que solo podía ser la esposa de Ethan, dibujos de niños pegados al frigorífico mediante imanes. Un hogar que había conocido el dolor, pero se negó a ceder ante él. Cuando el nombre de Derek apareció en la pantalla de su teléfono esa tarde, Rachel casi no lo supo. Respondió. Sin embargo, el hábito del miedo fue más fuerte que la nueva seguridad. Y sostuvo el dispositivo en el cuarto timbrazo. ¿Dónde diablos estás? La voz de Derek era aguda, irritada. Tengo unos papeles para que los firmes. Tu hermana dice que no sabe dónde estás. ¿Qué papeles? Preguntó Rachel, aunque ya lo sabía. Acuerdo de custodia.
Estoy siendo generoso. Puedes tener visitas supervisadas. Una vez al mes. Mi abogado dice que tendrá suerte si lo consigue, considerando que está desempleado y aparentemente sin hogar. La palabra la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sin hogar. Ella era eso. Esa casa. Lo hermoso, esa seguridad temporal, no cambió ese hecho cruel. No voy a firmar nada, se escuchó decir, su voz más firme de lo que sentía. Derek se rió, ese sonido que siempre la había hecho estremecerse. No tienes elección. Ningún juez dará la custodia a una madre que no la logra ofrecerle a su hijo un techo sobre su cabeza. Firma los papeles, Rachel, o me aseguraré de que nunca volver a verlo. La llamada terminó con la brutalidad habitual de Derek, dejando a Rachel temblando. Noah comenzó a llorar, sintiendo su desesperación, y ella lo abrazó contra su pecho, susurrando promesas que no sabía cómo cumplir. Por eso era peligroso aceptar ayuda. Te hizo olvidar, aunque sea por un tiempo. Instante, cuán frágil era su posición. Qué fácil fue que nos arrancaran todo. Ethan llegó a casa y la encontró en el sofá, con Noah en sus brazos, ambos con la cara marcada por las lágrimas y el cansancio. Lily, que la dejó el viaje, se sentó junto a ellos, inmediatamente ofreciéndole el elefante de peluche con silenciosa terquedad. La escena le resultaba dolorosamente familiar, había visto a Lily así tantas veces desde que Sara moriría. El dolor transformó hasta el más simple consuelo en algo inalcanzable. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, depositando su maletín y su abrigo, moviéndose lentamente para no asustar a nadie. Rachel quería mentir, protegerse con el silencio. Pero la pequeña mano de Lily sobre la suya brazo hizo imposible la deshonestidad. Mi exmarido está solicitando la custodia. Di que soy un madre incompetente porque no tengo dónde vivir, ni trabajo. Ella tragó con fuerza. Tiene razón. Ni siquiera puedo darle a Noah un techo sobre su cabeza. ¿Es el padre de Noé?, preguntó Ethan, su voz cuidadosamente neutral. Sí. Derek Cole. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Ethan. Nos echó hace 2 meses cuando lo confronté por los casos extramatrimonial. Bloqueó mis cuentas, me envió un acuerdo de separación que no cumplí. Se quedó sin nada. No tenía dinero para un abogado. Ethan estaba muy callado. Derek Cole. De Cole Dinámica. Rachel asintió, miserable. Por supuesto que Ethan lo conocería. El mundo tecnológico de Seattle. Era demasiado pequeño. Ahora querría que ella saliera de allí, reacio a albergar a la ex esposa de un rival en el negocio. Pero las siguientes palabras de Ethan la tomaron por sorpresa. Derek Cole es muchas cosas. La crianza adecuada no es una de ellas. Ethan se cruzó de brazos, sus ojos oscuros como la tormenta afuera. Vi cómo trata a los empleados, a los socios, a cualquiera que considere débil. Nadie debería criar a un niño pensando que las personas son desechables. No importa lo que pienses, murmuró Rachel, con las manos temblorosas. Él tiene dinero, abogados, una casa. No tengo nada. Ethan se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. ¿Tienes algo más importante?, interrumpió Lily con la claridad cortante de un niño que ya ha entendido demasiado. Vida. Estilo de vida, su impecable carrera, el hogar que le ofreció a Noah, todo meticulosamente documentado en carpetas que su abogado exhibió como prueba irrefutable de superioridad. Hablaba como si los hechos fueran absolutos, como si el amor pudiera medirse en metros cuadrados o saldos bancarios. El señor Cole tiene todos los recursos para brindarle a Noah una vida de privilegios, argumentó Grant Pritchard, ajustándose las gafas con aire de condescendencia. Calculado. Mientras que el acusado, hasta hace poco, ni siquiera tenía dirección. Fijado. Rachel sintió que se le enfriaban las manos, pero antes de que pudiera responder, Maya Chen se dio la vuelta. Se levantó serena como un faro en medio de una tormenta. Privilegios no son sinónimo de paternidad, excelencia.
Tu voz cortó el aire. Como una hoja afilada. Lo que mi cliente no tenía hace 2 meses era irrelevante. Lo que importa es lo que tiene ahora, un trabajo estable, un hogar seguro y, sobre todo, un hijo que la reconoce como su hogar. Algo que el señor Cole, a pesar de todos sus recursos, nunca logró serlo. La abogada de Derek intentó interrumpir, pero la juez levantó la mano y guardó silencio. Sus ojos agudos, cansados de ver a los padres usar a sus hijos como peones, fijos en Derek. Señor Cole, usted mencionó la estabilidad. Pero los registros muestran que durante los últimos 8 meses, Noah ha estado bajo su cuidado durante un total de 17 días. 17. Hojeó los documentos que tenía delante con voz secamente irónica. Eso no es estabilidad. Esto es conveniencia. Derek abrió la boca, pero el juez continuó imperturbable. ¿Qué pasa con la acusación de que la señora Brooks es inestable? Miró a Rachel, que él sostuvo su mirada, no ha dormido en sus brazos. Por lo que veo aquí, ella ha mantenido a Noah en la guardería desde que tenía 4 meses, incluso cuando no tenía a dónde ir. ¿Vivir? Ella lo llevó a todas las citas pediátricas. Ella lo amamantó hasta los 6 meses, a pesar de trabajar turnos agotadores. Eso, señor Cole, es lo opuesto a inestabilidad. Esto es resiliencia. Lily, sentada junto a Ethan, le estrechó la mano. Su carita estaba seria. Ojos brillando con una determinación que no pertenecía a un niño de 7 años. ¿Puedo hablar?, preguntó, levantándose antes de que alguien pudiera para responder. El juez vaciló pero asintió. A Noah le gustan los plátanos, pero solo si están cortados en rodajas. Comenzó Lily. Voz clara como una campana. Se ríe cuando hago muecas. Llora cuando el señor Cole se acerca, incluso si no sabes por qué. Lo sé porque yo también lloré. Cuando mi papá se fue. Miró a Derek sin miedo. Los niños no mienten sobre estas cosas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Derek palideció, sus manos apretadas sobre la mesa. Ethan sintió algo cerca dentro de él, no odio, no triunfo, pero la certeza de que algunas heridas nunca deberían reabrirse. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Brooks, gracias por su perspectiva. Su tono era cuidadoso, pero los ojos estaban húmedos. Creo que ya hemos oído suficiente. 2 horas después se anunció la decisión, custodia total de Rachel con visitas. Supervisado para Derek, si así lo deseaba. La condición era clara, cualquier intento de desestabilizar la vida de Noé resultaría en la revocación inmediata de este. Bien. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Derek se acercó a Rachel con el rostro retorcido en algo entre la ira y la desesperación. Esto no ha terminado, siseó. Ganaste una batalla, no la guerra. Ethan dio un paso adelante, bloqueándole la vista. No. Su voz era baja, mortal. Terminó. ¿Y si te acercas a ella o no a otra vez, me aseguraré de que ni siquiera tus abogados quieran oír más de esto? Su nombre. Derek retrocedió como si le hubieran quemado. Por primera vez no hubo respuesta. No hubo ninguna amenaza. Solo el vacío de un hombre que finalmente se dio cuenta de que había perdió todo, no por el sistema, no por el dinero, sino por algo mucho más poderosa, una madre que no se rendiría. En la acera, bajo la ligera lluvia que caía sobre Seattle, Lily saltaba en círculos, Noah en él. La cadera de Rachel, ganamos. Ganamos. Gritó mientras Ethan observaba a los dos. Mi pecho estaba apretado por una emoción que no podía expresarse con palabras. Rachel lo miró, sus ojos brillaban no con lágrimas de alivio sino con algo más profundo, gratitud que no necesitaba palabras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, ajustando el sombrero de Noah contra el frío. Ethan sonrió por primera vez en años, sintiendo que el futuro no era algo que debiera ser temido, sino más bien una promesa. ¿Ahora? Él le tendió la mano y ella la tomó, sus dedos entrelazados como si
Siempre había pertenecido allí. Ahora nos vamos a casa. Familia, dijo Lily, enrollando la tela entre sus dedos como si sostuviera no solo lana, sino los hilos invisibles que los unieron esa noche. El banco que alguna vez fue solo un lugar para descansar, ahora cargaba con el peso de recuerdos que ningún invierno podría para apagar. Ethan observó a Rachel mientras pasaba los dedos por el cartel con los ojos húmedo, no de tristeza, sino de ese agradecimiento que solo conocen los que lo han perdido todo. Reconocer. La bondad lo cambia todo, murmuró, repitiendo las palabras. Como un juramento. Y tú nos cambiaste todo. Noah, ahora firme sobre sus pies, corrió sobre la hierba húmeda, riéndose cuando Lily lo atrapó. Perseguidos, el sonido resonaba entre los árboles como una canción que solo ellos conocían. Rachel sonrió, su corazón estaba tan lleno que parecía desbordarse. A veces todavía pienso que despertaré y descubriré que todo esto fue un sueño. Ethan tomó su mano y sus dedos se entrelazaron con tanta naturalidad como siempre. Si es así, entonces soñamos juntos. Y no quiero despertar. Descubrieron que la vida no se trataba de evitar las tormentas, sino de quién eres. Elige tomar tu mano cuando llegan. Y ahí, en ese banco que ya tenía visto lágrimas y ahora presenciado risas, lo supieron, no habían encontrado solo un refugio, sino un hogar. Ni en las paredes de la casa Reina Ana, ni en documentos legales o las promesas intercambiadas, sino en la elección diaria de defenderse unos a otros contra todo lo que ya los había derribado. Lily, jadeando, se paró junto a ellos con el rostro enrojecido por el frío. Papi, dijo mami, que podremos adoptar oficialmente a Noah mañana. Su sonrisa era tan amplia que parecía iluminar todo el parque. Eso significa que tendrá nuestro apellido. Caminante. Rachel miró a Ethan y vio allí no solo a la mujer que había salvado a su hijo, sino el que había resucitado. Walker, repitió, experimentando con el sonido. Suena a pertenencia. Y Noah, como comprendiendo el peso de ese momento, se arrojó en los brazos de Ethan. El cuerpecito se calienta contra el abrigo. Papá, dijo la simple palabra, llevando el peso de 1.000.000 de promesas. El viento sopló con más fuerza, llevándose consigo las últimas hojas del otoño, pero no sintieron frío. Porque ahí, entre risas, lágrimas secas y un futuro que por fin parecía brillar más que el pasado, lo tenían todo. Ni perfección ni ausencia de cicatrices, pero algo mucho más raro, la certeza de que pase lo que pase, enfrentarían juntos. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es todo. Permaneció tan vivo como aquella noche en que el destino, disfrazado de lluvia, unirlos para siempre. Papá, repitió Noah, ahora con voz más firme, mientras le tendía un trozo de pan para los patos, indiferente a los orígenes que su madre intentaba explicar. Más pan, Lirio, exigió, como si el mundo entero tuviera que someterse a su triple voluntad. Años. Y en cierto modo, ya lo había hecho. Lily sonrió, sus ojos brillaban con la sabiduría precoz de alguien que ya había entendido que las cosas. Las mejores historias no necesitan grandes palabras, solo vívelas. Dijo. Que necesitamos una hermanita, anunció como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mientras Noah asentía con entusiasmo, con las manos todavía cubiertas de migas. Sí. Uno pequeño. Confirmó como si el universo ya estuviera conspirando para favor de la idea. Rachel y Ethan intercambiaron una mirada. Uno de esos looks que llevaban años de silencios compartidos, risas y lágrimas. Una de esas miradas que decían, por supuesto. ¿Cómo no? Su mano, casi sin querer, se posó sobre su vientre a un plano, donde un secreto ya latía, testarudo y lleno de promesas. Algunas cosas, pensó Rachel, esto no es una coincidencia. Son el destino cosiéndose nuevamente punto por punto, hasta que el patrón resulta demasiado perfecto para ser obra del azar. El sol caía sobre Lake Union, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que Seattle, tan tacaña con su luz, la ofreció como un regalo excepcional.
4 almas ahora. 5 y luego 6 y luego ¿cuántos más? La casa de Queen Hill no era solo una dirección, era un faro. Un lugar donde las familias rotas aprendieron que las grietas no son el final, son los espacios por donde entra la luz. Lily creció y convirtió su compasión en acción. Fundó una organización que conectó a las familias sin hogar con recursos, redes y sobre todo, esperanza. Nunca olvidado la noche en que descubrió que un pequeño gesto, una bufanda, una invitación, podría ser el primer hilo de una red que salve vidas. Noé, a su vez, se convirtió en un hombre confiado, no porque nunca conoció el miedo, sino porque sabía que el amor era más fuerte. Trabajó con niños vulnerables, sanando con ellos manos que un día habían temblado de frío y abandono. Y Sara, nació Sara. En una mañana de sol inesperado, como si el cielo mismo supiera que traería aún más luz. Tiene los ojos de tu abuela, murmuró Raquel, como el bebé recién nacido. Se acurrucó en sus brazos como si siempre hubiera pertenecido allí. Lily, 8 años. Mayor y ya con aire de segunda madre, asumió el papel de asistente principal con seriedad cómica, mientras que Noah con 3 años de posesividad fraternal. Declaró, ella es mía. Le enseñé a llorar. Lo cual, por supuesto, fue un hermosa mentira. La vida, como suele ocurrir, siguió su curso, no en línea recta, sino en espiral. Siempre regresando a los momentos que importaban. Dererick, cuyo nombre a veces aparecía en noticias sobre quiebras y pleitos, era solo una sombra lejana, una recordatorio de que algunas elecciones nos definen no por lo que obtenemos, sino por lo que perdimos. Noé nunca supo ni necesitaba saber que otro hombre había aportado con tu ADN. Para él, padre era la palabra que le convenía a Ethan, nosotros. Abrazos después de las pesadillas, en las clases de montar en bicicleta, en la paciencia infinita por explica por enésima vez por qué el cielo era azul. Ardentech prosperó, pero no en cifras. Prosperó porque se convirtió en un lugar donde la gente no tuviera que elegir entre carrera y familia. Los programas. Rachel se convirtió en una referencia copiada, pero nunca igualada, porque el secreto no estaba en los manuales, sino en la cicatriz que llevaba y que la hacía capaz de ver lo invisible. El éxito no se trata de no caer, dijo en escenarios de todo el mundo. Sí. Reconoce las manos que te ayudan a levantarte. Los años pasaron como siempre, pero esta vez llenos de una dulzura que solo aquellos que han estado al borde del abismo saben apreciar. Lily fue al Met y regresó. Seattle, no como la chica que ofreció una bufanda, sino como la mujer que ahora creó tecnología para cambiar sistemas. Noah se convirtió en enfermero pediátrico atraído para niños que como él necesitaban que alguien les dijera, eres importante. Sara, la artista, pintó escenas de lluvia y redención, colores que para ella nunca tuvieron el peso del dolor, solo la belleza de un final feliz. El día de la boda de Lily, ella insistió en tomar fotografías en el banco de Green Lake Park. Aquel donde todo empezó. El pañuelo rojo, ese pañuelo. Estaba entretejido en su ramo, un hilo carmesí cosiendo el pasado y el presente. El amor no es solo lo que sentimos, dijo en sus votos. Eso es lo que nosotros elige hacer. Cada día. Ethan, al entregarla, lloró sin vergüenza, recordando de la niña de 7 años que con 5 palabras había reescrito el destino de todos ellos. En la recepción, mientras brindaba por los recién casados, sus ojos se encontraron con los de Rachel. Otro lado de la habitación. Las mayores bendiciones, dijo con la voz entrecortada, vengan cuando menos lo esperamos. Disfrazado de interrupción, caos, lluvia. ¿Y todos? Supieron que no hablaba solo de la boda, sino de la noche en la que el universo caprichoso y generoso los había encaminado por el mismo camino. Años más tarde, cuando los nietos escucharon la historia del banco, ya sería una leyenda, una de esos que las familias cuentan para recordar de dónde vienen. Ethan, ahora con
Con el pelo blanco como la nieve pero con el mismo brillo en los ojos, seguía mirando a Rachel de la misma manera, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que le había estado haciendo. Ni siquiera sabía que lo tenía. Porque algunas historias no tratan de comienzos ni finales. Se trata de encuentros. En manos que se extienden en la oscuridad, sobre puertas que se abren, sobre bufandas. Los rojos que, contra todo pronóstico, tejen un futuro con hilos sueltos. Y al final, de eso está hecha la vida. No la perfección, sino el coraje de decir sí. Cuando el mundo grita no. De la gracia de reconocer, en medio de la tormenta, que a veces la salvación llega con cara de niño, una invitación a salir del frío o un pañuelo que, sin saberlo, lo cambia todo. Porque algunas cosas, las más importantes, no están planificadas. Ellos son. Encontró. Y una vez encontrados, nunca los soltaron. Seguían siendo los mismos, aunque el tiempo había esculpido sus rasgos con la delicadeza de quien sabe que la belleza no reside en la juventud, sino en la fuerza que nacido de cicatrices. Rachel envejeció con la elegancia de quien descubre que la verdadera gracia está en transformar el dolor en resistencia, el miedo en acción. Juntos cruzaron los años 60, los 70, y luego entraron en ese territorio incierto, donde los años se vuelven menos una medida de tiempo y más una colección de elecciones que valieron la pena. Las manos, ahora entrelazadas con menos prisa pero con la misma sincronicidad, contaron una historia que ni las arrugas logró borrar. En su 40º aniversario de bodas, se restauró la casa de la reina Ana. Para llenar bisnietos corriendo por los pasillos que alguna vez contuvieron tantas lágrimas y risas, sus gritos de alegría rebotaban en las paredes como si la casa misma estuviera celebrando. Lily, ahora abuela, intentó organizar a todos para una foto, el mismo caos. Deliciosa como siempre, esa que solo existe cuando el amor es mayor que la logística. Esa noche, después de que se marcharon los últimos invitados y la casa volvió al silencio, Ethan y Rachel se sentaron en el porche por última vez antes de pasar a un lugar más pequeño. La ciudad, muy abajo, brillaba como un cielo invertido, y hablaban bajo, como si el viento pudiera llevarse las palabras que ya no caben. Voz fuerte. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si hubieras dicho que no esa noche? Preguntó Rachel con los ojos perdidos en las luces que danzaban a través de la bahía. Si hubiera escuchado la voz de la razón, de los límites, de los riesgos, respondió Ethan. Su voz seguía firme a pesar del temblor que ahora habitaba sus manos. ¿Pero todos? Caminos que imagino me llevan de regreso a ti. Tal vez no esa noche, tal vez no. Así. Pero Lily sabía lo que nosotros todavía no entendíamos, que las familias no nacen de la sangre, nacen del reconocimiento. Nos reconocimos bajo la lluvia. Un año después, cuando Ethan se fue durmiendo tranquilamente, Rachel le tomó la mano por el costado. La última vez y susurró, gracias por esa mirada. Por dejarme ser madre, esposa. Cómplice. Por demostrar que el amor puede desenterrar lo que la pérdida intentó enterrar. El funeral en Green Lake Park tuvo lugar bajo la lluvia, o tal vez a causa de ella. Asistieron cientos de personas, ex empleados cuyas familias habían sido salvadas por los programas de Rachel, parejas que permanecieron juntas gracias al apoyo de la empresa. Personas que habían sido apoyadas silenciosamente por la fundación que Ethan mantenía secreto durante décadas. Lily habló en nombre de todos, su pañuelo rojo envuelto alrededor de sus hombros como un escudo contra la llovizna de Seattle. Habló del mayor legado de su padre, que la bondad no era debilidad, pero la forma más pura de coraje. ¿Quién abre la puerta a un extraño? Podría ser lo mismo que abrir la puerta a la propia salvación. ¿Qué a veces él? Pregunta, ¿podemos ayudar? En realidad fue una petición disfrazada, ¿podemos ser salvo? Rachel vivió otros 7 años, tiempo suficiente para ver a la hija de Noah graduarse de la universidad. Medicina, el hijo de Sarah tocando su primer recital de piano, los gemelos de Lily fundando una empresa de vivienda sustentable para quienes más lo necesitaban. La Navidad pasada estuvo rodeada de 4 generaciones, el pañuelo rojo ahora enmarcado
sobre la chimenea, y la historia se cuenta una vez más a los más pequeños, quienes escucharon con esa mirada hipnotizada que solo los niños tienen ante los mitos de la creación. Cuando se fue, era primavera. Los pétalos de los cerezos caían como nieve afuera. Desde la ventana del asilo que Lily había elegido por su impecable reputación y vista del el jardín. Sus últimas palabras, registradas por la enfermera de turno, fueron sobre lluvia, amabilidad y el camino de regreso a casa. Los niños no se sorprendieron. Después de todo, era la misma historia que había estado contando durante décadas, la única que importaba. La enterraron junto a Ethan y la primera Sarah, en el cementerio que daba al angosto. La lápida era sencilla salvo por una inscripción que dejaba saber a los visitantes. Intrigado, la ayudaron. Pero la familia lo sabía. Fue la respuesta a la pregunta que había empezado todo. El reconocimiento de que ayudar y ser ayudado eran dos caras de la misma moneda, que la salvación fue siempre recíproca. La casa Queenan fue vendida a otra pareja, jóvenes con gemelos que casi separados bajo el peso de un parto prematuro y facturas médicas aplastantes. Hasta encuentre apoyo en el programa familiar de Arden Tech. Ellos no sabían sobre historia de esos pasillos, pero desde el primer paso dentro de la casa sintieron que el lugar los esperaba. El banco en Green Lake Park permaneció, su letrero desgastado pero todavía legible. De vez en cuando alguien se sentaba allí durante una tormenta, ¿ves? Un extraño en problemas, y algo en el aire, un recuerdo, un presagio, los obligó a acto. La ciudad creó su propio folclore sobre ese punto, esa amabilidad ofrecida. Allí se multiplicaron, que allí perduraron las familias nacidas, que allí se declararon los amores. Resistió. Y tal vez fuera verdad. O tal vez la verdad importaba menos que la fe. En cualquier caso, la historia siguió escribiéndose, en gotas de lluvia y redención. En pequeños gestos que, vistos desde lejos, se convierten en milagros. Una chica con un el pañuelo rojo había reescrito 4 vidas, luego docenas, luego cientos. Como olas que se expanden hasta perder en el tiempo la piedra original. Pero tú. Los efectos continuaron infinitamente renovándose. Al final, eso es todo lo que dejamos atrás, los momentos en los que elegimos el bondad en lugar de miedo, conexión en lugar de protección, amor en lugar de desconfianza. El resto se disuelve como la lluvia de Seattle, presente mientras cae. Pero dejando atrás solo lo que la hizo crecer, lo que le dio vida, lo que ayudó florecer. La historia terminó donde empezó, con la lluvia, la necesidad y la elección de ampliar el mano. Pero los finales, como las familias, son solo comienzos vistos desde otro ángulo. En alguna noche lluviosa en Seattle, alguien más preguntaría, ¿podemos ayudar? Y en algún lugar, alguien más respondería, sí. Y la historia, eterna y renovadora, como la lluvia misma, comenzaría de nuevo.